Es como si yo hubiera sido un puente entre esa generación de los años 20 y ustedes hoy. Así me siento. Y, y siento que no podía callarme, que al contrario, tenía que contar lo que oí, lo que escuché y lo que les vi. Yo soy una mujer común y corriente del siglo pasado. Fui profesora, me dediqué toda la vida precisamente a eso, a la educación y a la educación popular. Lo que me determinó que volviera a escribir profundizando más sobre la zona bananera, es algo que alguien dijo para ocultar la tragedia y para ocultar el crimen, negándolo. Entonces resolví profundizar más, tenía cómo, investigué más, y es el producto de ese libro pequeñito que yo lo he elaborado pensando en los jóvenes, pensando en ustedes, porque son ustedes los que tienen que en el futuro extraer, sacar nuestra historia que está tan escondida y sobre lo que se ha mentido tanto. ¡Cabrones! ¡Le regalamos el minuto que falta! ¡Haga fuego! Las mentiras es el desconocimiento del hecho como tal, de lo que sucedió. Las mentiras toman el libro de García Márquez para decir que la huelga y lo que sucedió en la zona bananera, pues simplemente han sido exageraciones de García Márquez y nada más, ¿no? Entonces, eso es afrentoso, eso es una afrenta. Y es una afrenta para la memoria de toda esa gente que murió, que luchó en eso, de toda esa gente que les tocó tan duro ese trabajo arrancando el banano para que la compañía yanqui lo mandara fuera de Colombia. ¿Cuáles son las verdades? Bueno, yo escuché, siendo niña, a gentes que habían trabajado y que habían luchado y que habían estado en la huelga, inclusive varios de los directivos de la huelga. Les escuché siendo niña, me crié en eso, y luego siendo joven. Mi madre me llevaba a Girardot, donde se reunían los socialistas revolucionarios de los años 20 y comentaban todo lo que había pasado en esos años. Y yo siempre, y los niños y los jóvenes, escuchábamos lo que decían. Y algo que me han pedido que diga precisamente en el lanzamiento es que cuente esto, que cuente que cuando yo fui niña nos reunían la misma María Cano, y personas de los socialistas, y nos decían, cuando sean grandes, cuenten esta historia. Pienso, finalmente, que si ustedes jóvenes se preocupan por los relatos de la verdad, su generación
tendrá que ser necesariamente la de la no repetición.